Gracia y paz a todos ustedes. Hoy día continuamos las enseñanzas. Nos toca el libro de Romanos. Comenzamos el libro de Romanos. Hoy día será Romanos capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 17. Oramos antes de comenzar. Amantísimo Dios, gracias Padre Santo Celestial por esta oportunidad, por este privilegio, bendito Dios, que nos das de enseñar tu palabra a diferentes partes del mundo. Que sea usted, amado Dios, quien abra la mente de los oyentes, que sea usted quien haga el cambio en sus vidas, al impío que sea usted, Señor amado, salvándolo, perdonándole los pecados, a aquel que ya es convertido, que sea usted, bendito Señor, dándole más y más crecimiento. Bendito Dios. Gracias, Padre, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy día comenzamos con Romanos capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 17, haciendo predicación expositiva, versículo por versículo. Recuerden que utilizo la nueva traducción viviente. Es una buena versión. Y también la Reina Valera, ¿no? Bueno, comenzamos. Vamos a ver acá el saludo de Pablo a la iglesia de Roma, y también en los últimos versículos de hoy veremos el tema de la epístola. Bueno, vamos a ver. Versículo 1. La primera parte del primer versículo, versículo 1a, llamémoslo así, dice: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. ¿No? Vamos a ver quién es Pablo. La vida y el ministerio del apóstol Pablo, bueno, también conocido como Saulo de Tarso, está bien documentado en el libro de Hechos, capítulos desde el 8 hasta el 28. También lo veremos en Gálatas, capítulos 1 y capítulo 2, y en 2 Corintios, capítulos 11 y 12. Pablo escribió Romanos desde la ciudad de Corinto mientras pasaba el invierno allí, en su tercer viaje misionero, como está descrito pues en el libro de Hechos capítulo 20. La fecha de escritura, dicen muchos comentaristas, que fue probablemente entre los años 53 al 58 después de Cristo. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él había sido ya un predicador cristiano por unos 20 años, ya era un predicador ducho, un predicador experimentado. La siguiente palabra es siervo. Siervo viene del griego doulos, esta palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a siervo o esclavo. ¿Quién era un doulos? ¿Quién era un siervo? Era alguien que se comprometía de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Entonces Pablo es primeramente un siervo, un esclavo de Jesucristo, y luego dice él, llamado a ser apóstol. Entonces la idea detrás de la palabra siervo es devoción completa y absoluta. Tenemos que recordar que un siervo de Jesucristo es un título más alto que cualquier título en este mundo. Veamos qué significa la palabra apóstol. Significa uno que es enviado. En el Nuevo Testamento se refiere en principio a los 12 hombres que Cristo escogió para que lo acompañaran, y también a Matías, quien fue elegido por los otros apóstoles para reemplazar a Judas, quien se suicidó. Entonces, Cristo les dio poder para confirmar su apostolado con milagros y autoridad para hablar como sus representantes legales.
Su enseñanza es el fundamento de la iglesia. Cristo mismo seleccionó a Pablo para esta posición y lo adiestró para cumplir este ministerio. Veamos la siguiente parte de este versículo, del primer versículo. Vamos a llamarle 1b, ¿no? La siguiente parte del versículo 1. Dice, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. La Reina Valera dice, pues, apartado para el Evangelio de Dios. La idea de ser un apóstol que es que eres un embajador o un mensajero especial. Tenemos que recordar que el mensaje de Pablo es el Evangelio, es decir, la buena nueva de Dios, la buena noticia, el buen mensaje. Entonces, es el Evangelio de Dios en el sentido de que pertenece a Dios del cielo. Este no es un evangelio que Pablo inventó. Pablo simplemente es el mensajero del Evangelio de Dios. Entonces dice la Biblia, apartado para el Evangelio. Aquí Pablo pudo referirse a su estado anterior como fariseo. Recordemos que fariseo significa un separatista o uno que está separado. Entonces Pablo había sido separado para el servicio de su propia secta, pero ahora él está separado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Significa buena noticia, buen mensaje, buena nueva. Pablo nos trae un mensaje de que Dios perdonará los pecados, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna. Pablo se había consagrado por completo a la divulgación de este mensaje. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 9. Entonces la buena noticia es que hay salvación eterna para el pecador solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe en que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que Él también resucitó entre los muertos para ser base de justificación y para demostrar que Él es Dios. Entonces, en el Evangelio que se origina en Dios, solamente Dios se lleva la gloria. Toda la gloria siempre va a ser para el Dios del cielo, para el Dios todopoderoso. Siguiente versículo, versículo 2. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dice la Reina Valera, que Él había prometido antes. Los antagonistas judíos de Pablo lo acusaron de predicar un mensaje nuevo y revolucionario que no tenía pues relación alguna con el judaísmo. Pero el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y el Evangelio. Entonces Pablo no trajo algo nuevo, sino algo muy antiguo en el plan de Dios. Y el Antiguo Testamento, pues sin duda alguna, lo enseña. Eso lo vemos desde Génesis, capítulo 3. Entonces, los profetas hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto. También lo vemos en Jeremías, capítulo 31, en Ezequiel, capítulo 36. Ya los profetas hablaron acerca de un nuevo pacto y también del Mesías, cuyo sacrificio lo haría posible. Lo vemos en Isaías capítulo 9 y en Isaías también capítulo 53. Dios había anunciado previamente esta buena nueva de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, así como el hecho de que por la fe en Él hay perdón de pecados y vida eterna, como está en Éxodo capítulo 12.
Pasamos a los siguientes versículos, versículo 3 y 4 que tienen relación. Vamos a ver acá que el Evangelio proclama la persona y la obra de Cristo en los versículos 3 y 4. Vamos a estudiar el versículo 3. Dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. La Reina Valera dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo: debemos de entender que el centro del cristianismo no es un sistema moral, sino que trata de una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Esa frase, nuestro Señor Jesucristo, podría pues ser utilizado a la deidad al cual uno adora. No, en ese entonces, no era cuestión como ahora que decimos Señor a cualquier persona. En ese entonces se refería a la deidad, y en este caso a la deidad del Señor Jesucristo. Los cristianos estaban familiarizados con ese término como equivalente a la deidad. El Evangelio de Dios guarda una relación directa con su Hijo unigénito. Cristo es el tema central del Evangelio de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Dice también la Biblia en este versículo, linaje de David. El Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David. Entonces tanto María, la madre de Jesús, como José, su padre para efectos legales, fueron descendientes de David. Y Juan establece, eso. Juan establece el hecho de creer que Cristo vino en la carne como una prueba crucial de ortodoxia, como una prueba crucial de doctrina. Él lo dijo en 1 Juan, capítulo 4. Debido a que el Señor Jesucristo es humano por completo, Él también puede servir como sustituto perfecto del hombre y también portarse como un sumo sacerdote compasivo. Versículo 4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La Reina Valera dice, versículo 4, declarado Hijo de Dios. Acá vemos pues que la palabra que se traduce declarado significa designado. Entonces, la resurrección de Jesucristo lo separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Este título ocurre como unas 30 veces en los Evangelios. Identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Y debemos entender que la resurrección declaró sin equívoco alguno que Jesús es Dios y la expresión de Dios mismo en forma humana. Aunque Él había sido, pues, por toda la eternidad el Hijo en anticipación de su encarnación, al entrar encarnado al mundo, fue declarado al universo entero como el Hijo de Dios y asumió una postura de sumisión al Padre. Continuamos con el versículo 4, dice el Espíritu de Santidad. Podría referirse al Espíritu Santo. Sin embargo, el contexto hace que sea más probable que dicha frase se refiera al Espíritu personal de Cristo. Por lo tanto, dicha frase es una referencia a la santidad personal de Cristo. El espíritu de santidad aquí mencionado
está en contraste con la carne en el versículo 3. Tal como la carne mencionada en el versículo 3 se refiere a la naturaleza humana de Cristo, entonces, tal como la carne mencionada en el versículo 3 se refiere a la naturaleza humana de Cristo en la carne, así también el Espíritu que se menciona en este versículo alude no a la persona del Espíritu Santo de Dios, sino a la esencia divina de Cristo, es decir, la divinidad de Cristo, que está constituida de santidad y llena de la naturaleza y de la calidad de ser santo. Y continuamos con el versículo 4, dice resurrección de entre los muertos. Esto nos enseña su victoria sobre la muerte. Su victoria sobre la muerte fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que Él es Dios, el Hijo. Entonces, este Jesús tiene un origen humano, cuando dijo en versículo 3 del linaje de David, según la carne, y también tiene una existencia externa, una existencia divina, ¿no? Cuando dice declarado Hijo de Dios. La evidencia de la humanidad de Jesús es su nacimiento humano y la evidencia de su deidad es su resurrección de entre los muertos. Eso lo hace diferente de cualquier ser humano. La resurrección de Jesús muestra su poder divino debido a que Él se levantó con su propio poder. Él había dicho en Juan capítulo 2, dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, el Evangelio es la obra que el Padre hizo a través de su Hijo para que el Señor Jesucristo sea exaltado. Jesús no llegó a ser Hijo de Dios por la resurrección. Más bien, la resurrección prueba que era y que es el Hijo de Dios. Pasamos al versículo 5, vamos a ver acá sobre el mensajero, ¿no? ¿Quién es el mensajero designado para proclamar el Evangelio? Dice el versículo 5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Dice la Reina Valera, la gracia y el apostolado. Aunque una mejor traducción probablemente sea la gracia del apostolado. Aquí Pablo considera su llamamiento como un don celestial, ¿no? Vemos que Cristo, el Señor Jesucristo, le dio a Pablo el privilegio y la autoridad de anunciar el Evangelio por todas partes a los gentiles. El Señor Jesucristo comisionó a Pablo para que proclamase el Evangelio entre los gentiles. Sin la gracia, sin el favor y la ayuda peculiar de Dios, Pablo no podría haber sido un apóstol. Acá hay otro término, dice apostolado. Aunque el término apóstol se refiere a los 12 de manera única y exclusiva, en un sentido más amplio y menos oficial, puede también describir a cualquier creyente a quien Dios haya enviado con el mensaje de salvación. Y tenemos que recordar pues que todos tenemos ese mandato, ¿no? De predicar el Evangelio, proclamar la buena noticia de su Hijo. Ya en Efesios capítulo 4, más adelante, estudiaremos sobre estos oficios. Dice también en el versículo 5, obediencia a la fe. La verdadera fe que salva siempre produce obediencia y sumisión al señorío de Jesucristo.
El mensaje que lleva a obedecer la fe es un mensaje con contenido bíblico. La fe que salva no es un mero rito como levantar la mano o pasar al frente. No, la fe que salva se traduce en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Insisto en eso. Dice, en todas las naciones. El alcance del Evangelio es universal. Eso lo sabemos. Pablo fue designado para evangelizar a los gentiles. Dice también ahí en este versículo, por amor de su nombre. La causa de la evangelización es proclamar el nombre de Cristo. Lo que se proclama es el nombre de Jesús, por quien hay salvación. La expresión, acá hay una expresión en la Reina Valera que dice la expresión por amor. Esa expresión no se encuentra en el texto griego. Pasamos al versículo 6. Versículo 6, vamos a ver que los creyentes en Roma son el objeto del Evangelio. Dice versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Dice, llamados. Debemos de entender que nadie es salvo si no es llamado por Dios. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación del ser humano. Siempre ha sido Dios. Todos estamos inclinados a hacer lo malo. Todo nuestro ser, dice la Biblia en Romanos 3, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser está inclinado a hacer lo malo. Dice, nadie busca a Dios, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa para salvar al ser humano. Lo hizo en el Antiguo Testamento, con Abraham, con David, con los profetas. Más adelante ya en los evangelios, ahí están los apóstoles también. Continuamos luego con Pablo, Timoteo, Tito, etc. Es Dios quien toma siempre la iniciativa. Si no hubiera intervención divina, estaríamos todos destinados a la condenación eterna. Todos nos iríamos a la condenación eterna. Entonces, el Evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. Vamos a ver acá los destinatarios de la epístola. Dice el 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dice, a todos los que estáis en Roma. Pablo nunca había visitado Roma y él no fundó la iglesia romana. Esto hace el libro pues de Romanos diferente, debido a que la mayoría de las cartas de Pablo fueron para las iglesias que él había fundado. Al parecer la iglesia de Roma comenzó de alguna manera espontánea al llegar los cristianos a la gran ciudad del imperio y se establecían allí. No hay evidencia bíblica o histórica de que el apóstol Pablo haya fundado la iglesia en Roma. Si hemos estudiado la Biblia o la hemos leído, en Hechos capítulo 2, dice que había personas de Roma entre los judíos presentes en el día del Pentecostés. Así que cuando regresaron a casa, ese fue el comienzo de la comunidad cristiana en Roma. Más allá de eso, los orígenes de la iglesia en Roma son algo desconocidos, pero los cristianos continuamente migraron a Roma de todas partes del imperio. Entonces no debería pues sorprendernos que una iglesia haya empezado allí espontáneamente sin ser plantada por un apóstol. Y estas personas comenzaron ahí en las casas,
Comenzaron en casas o en sus casas. Habían diferentes casas, diferentes iglesias en Roma. Y yo también los insto, aprovechando este versículo, insto también a las personas, a nuestros oyentes, que también inicien en sus casas iglesias, que prediquen el Evangelio ahí, prediquen el Evangelio, proclamen la buena noticia que trata de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y luego ya a las personas que son salvas les enseñen libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera expositiva, ¿no? Toda la Biblia, ¿para qué? Para que crezcan espiritualmente saludables, para que sean maduros en la fe. Esa es la idea de cada creyente, ¿no? De que proclamemos el Evangelio. Siempre pongo el ejemplo de Filipenses capítulo 1. Pablo llega a Filipos, predicó el Evangelio, y estos filipenses ya estaban predicando ahí nada más. Al día siguiente, rápidamente estaban ya proclamando la buena noticia. Cristo murió, fue sepultado, pero Él también resucitó de los muertos, Él está vivo. No sabían doctrinas, no sabían tantas cosas, pero estaban proclamando la buena noticia, que eso es lo único que trae salvación al impío inmoral de Romanos capítulo 1, y el Evangelio es lo único que trae salvación al impío moralista, religioso, legalista de Romanos capítulo 2. Entonces, mis estimados oyentes, empiecen una obra en sus casas proclamando la buena noticia y más adelante también enseñando toda la Biblia de manera expositiva. De manera expositiva, no hay lugar para el engaño, no hay lugar para la manipulación. Bien, continuamos. Entonces, esta carta se dirige a todos los creyentes en Roma. Y no como en otras epístolas a una sola iglesia, ¿no? Veremos en el último capítulo de esta carta que indica que habían varias reuniones de creyentes en la ciudad, y esta salutación los incluye a todos. Continuamos. Dice: amados de Dios, llamados a ser santos. Como creyentes somos amados por Dios y santificados por Él mismo. Estas personas tan favorecidas son objetos de amor divino de una forma especial, y son también llamados a ser separados para Dios, separados del mundo, porque este es el significado de la palabra santos, separados para Dios. Entonces ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamado, del llamado de Dios. Dice: gracia y paz a vosotros. Pablo se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, combinando pues el saludo griego, que es gracia, combinado con el saludo judío, ¿no? Que es paz. Entonces, esta gracia y esta paz son regalos, los cuales vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia pues señala hacia un favor del que es indigno quien lo recibe. Y paz tiene que ver con el completo bienestar que no depende de las circunstancias externas. Entonces la combinación es especialmente apropiada porque el mensaje de Pablo muestra cómo los judíos y gentiles creyentes son ahora un nuevo hombre en Cristo. Dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase sugiere que Pablo consideraba al Señor Jesucristo a la par o igual con el Padre, ¿no? Aquí la deidad de Cristo es manifestada. Continuamos con los siguientes versículos. Versículo 8. Versículo desde el 8 hasta el 13, vamos a ver acá el interés personal de Pablo por los creyentes en Roma, ¿no? Vamos a ver acá en el versículo 8 que Pablo demostraba ese interés por los creyentes en Roma mediante la oración. Versículo 8 dice:
Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dice la Reina Valera, doy gracias a mi Dios. Aquí Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma. Dice, mediante Jesucristo. Debemos entender que Cristo es el mediador, el único mediador. No hay nadie, no hay nada ni nadie más. Cristo es el único mediador a través de quien podemos expresar nuestra gratitud al Padre. Obsérvese aquí que Pablo usa una expresión de intimidad. Él dice, mi Dios. Entonces, dar gracias es un acto que sugiere dependencia de alguien y gratitud hacia la persona de quien se recibe un favor. La oración siempre debe ser dirigida al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo, en el poder del Espíritu. Dice, de que vuestra fe se divulga. La causa de la gratitud era la extensión del Evangelio, ¿no? Todo el imperio romano había recibido el testimonio del Evangelio. Pablo no se otorga a sí mismo el crédito por la divulgación del Evangelio. Él reconoce que otros estaban también entregados a la misma tarea que él. Pablo destaca el celo evangelístico de los creyentes romanos. Estos creyentes tomaban muy en serio el mandato de la Gran Comisión. Dice, por todo el mundo. Entonces, como centro del Imperio Romano y del mundo habitado, todo lo que sucedía en Roma llegaba pues a conocerse en todo el mundo conocido de ese entonces. Acá podría entenderse que, hasta donde Pablo sabía, todos los grupos étnicos que formaban el Imperio Romano habían recibido el testimonio del Evangelio. Versículo 9. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. La Reina Valera dice, porque testigo me es Dios. Vemos acá que Pablo se sentía constreñido, se sentía obligado a orar por ellos sin cesar. Pablo toma a Dios por testigo de la constancia de sus oraciones, porque nadie más podría saberlo, pues no, solamente Dios. Pablo le decía a los romanos que él estaba orando por ellos y pone como testigo a Dios, al Dios del cielo. Dice, ¿a quién sirvo en mi espíritu? Era un servicio bañado en oraciones fervientes. Era un servicio bien dispuesto, un servicio devoto, infatigable, impulsado por un espíritu que amaba supremamente al Señor Jesucristo. Era una pasión encendida por dar a conocer las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Así era Pablo, incansable en su predicación. Dice en el mismo versículo, en el Evangelio de su Hijo. El servicio de Pablo era en la esfera del Evangelio. Vemos aquí que Pablo servía al Señor con una dedicación completa e incuestionable. Las actividades diarias del apóstol estaban pues relacionadas con su comisión como predicador del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación conciernen a la persona y a la obra del Hijo de Dios. Continuamos con el versículo 9, dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo quería que los cristianos romanos supieran que él estaba orando por ellos y orando por una oportunidad de visitarles. Por eso él dijo en el versículo 10, ¿no?, que veremos más adelante, él dijo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir
a vosotros. Ahora sí vamos a ver el versículo 10. Versículo 10, nueva traducción viviente. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Entonces Pablo estaba orando por este viaje a Roma. Era un deseo de mucho tiempo y ruega pues a Dios que de algún modo se haga realidad. Lo mismo que con todo lo demás, quería que su viaje fuese según la voluntad de Dios. Versículo 11. Versículo 11, desde el 11, 12 y 13 vamos a ver acá que Pablo pues expresa también ese deseo de querer edificarlos, de edificarse, realmente reedificarse mutuamente, ¿no? Vamos con el versículo 11. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Dice la Reina Valera, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo sabía que su presencia traería pues abundante bendición. El ministerio de Pablo confirmaría, el ministerio de Pablo consolidaría, fortalecería, edificaría y apoyaría espiritualmente a los creyentes en Roma. Su enseñanza serviría para que madurasen, ¿no? Madurasen evitando los peligros del infantilismo espiritual. Versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Dice, para ser mutuamente confortados. El deseo de Pablo, pues, de visitar la iglesia en Roma, no era solamente para darles, sino también para recibir, porque Pablo se daba cuenta de que, cuando decía por la fe que nos es común, ¿no? Él se daba cuenta que ellos también tenían algo para darle a él, ¿no? Entonces, el ministerio y las bendiciones confortarían tanto a ellos como a Pablo. La comunión mutua enriquece a todos, eso debemos entenderlo, ¿no? La comunión mutua enriquece a todos. Entonces Pablo esperaba animarse, confortarse y consolarse mutuamente. Y cuando él se refiere a mutuamente, bueno, pues acá él demuestra, ¿no? Demuestra una humildad genuina de parte de él. Versículo 13. Dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. La Reina Valera dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo se había planteado a sí mismo repetidas veces el proyecto de ministrar la palabra de Dios en Roma. Pablo acá no explica qué o quién le había impedido viajar a Roma, pero posiblemente se trataba del trabajo misionero que Dios le había encomendado en Grecia y sus alrededores, ¿no? Eso lo vemos en Romanos capítulo 15. Y los tiempos de Pablo se supeditaban al tiempo de Dios. Entonces, por el lado humano, sus muchas actividades se habían interpuesto, ¿no? en ese viaje a Roma. Y por el lado divino, sin embargo, pues aún no era el tiempo de Dios, no era el tiempo para que Dios le permite ese viaje a Roma. ¿Se imaginan si Dios hubiese respondido la oración de Pablo la primera vez que le pidió viajar a Roma? Tal vez no tendríamos esta preciosa carta a los romanos. Continuamos. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles.
El deseo de Pablo era poder obtener una verdadera cosecha de vidas ganadas para el reino de Dios. Eso era lo que quería Pablo, ¿no? Obtener una verdadera cosecha de vidas ganadas para el reino de Dios. En el texto griego, Pablo dice que deseaba tener la misma medida de éxito en Roma que había tenido pues entre los gentiles que vivían fuera de la capital imperial. Vamos con los versículos 14 y 15. Aquí en el versículo 14 vamos a ver que Pablo pues se va a declarar como deudor. Versículo 14 dice, en la Nueva Traducción Viviente: Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. En versículo 14, ¿no? Entonces, tal como los judíos consideraban pues a los demás como gentiles, aquí también los griegos consideraban a los demás como bárbaros. Esta era la manera de expresar pues a todos los hombres desde la concepción griega del mundo, desde la concepción griega del mundo de ese entonces, ¿no? Del mundo conocido de ese entonces. Vamos a ver quiénes eran los griegos. Los griegos pues eran personas de muchas nacionalidades diferentes, que habían acogido a la lengua, la cultura y la educación de los griegos. Eran la clase social más sofisticada en el tiempo de Pablo. Debido a su interés profundo en la filosofía, eran considerados sabios. Entonces, puesto que los romanos pues habían adoptado mucho de las costumbres de la cultura griega, es posible que Pablo pues considerase a los romanos como griegos culturalmente. ¿Y quiénes eran los no griegos? Vamos a ver quiénes eran los no griegos, conocidos también como bárbaros. Bárbaros es un término despectivo, acuñado por los griegos hacia quienes, para referirse a todos los que no habían sido adiestrados en la lengua y la cultura griega. Entonces, cada vez que alguien hablaba en otro idioma, a los griegos les sonaba como frases incoherentes o bárbaro, ¿no? Y por eso surge la palabra bárbaro. Aunque bárbaro pues se aplica en el sentido más preciso del término a las masas de personas no educadas y sin cultura, es decir, los no sabios del mundo. Entonces el punto de Pablo es que Dios no hace acepción de personas, como veremos en Romanos capítulo 2. ¿No? El Evangelio debe alcanzar tanto a las cúpulas de la sociedad como a todos los excluidos de ella. Entonces vemos acá que Pablo sentía la obligación de compartir las buenas nuevas con personas de todas las culturas, ¿no? Griegos y bárbaros, y a personas de todos los grados de conocimiento, ¿no? Sabios y no sabios. Pablo sentía agudamente esta obligación, por ese motivo él dijo: soy deudor. Ahora vamos a ver qué significa esta frase: soy deudor. Debemos entender que cualquiera que tenga a Cristo debe predicar el Evangelio, porque es la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. El Evangelio tiene la cura a la enfermedad del pecado, muestra la manera de escapar a los horrores eternos del lago de fuego y nos da la garantía de la dicha eterna con Dios. Entonces tenemos el mandato de la gran comisión de servir a todos. Nos debemos por igual a todos, como lo hizo Pablo, de predicarles el Evangelio, de proclamarles la buena noticia. Pablo sentía que su responsabilidad de evangelizar a los gentiles pesaba sobre él con la misma intensidad de una gran deuda. Vamos con el versículo 15. Estamos en Romanos capítulo 1.
Ya estamos ya en el versículo 15. Hoy día solamente trataremos hasta el versículo 17. La siguiente enseñanza ya será desde el versículo 18 hasta el 32. Bueno, versículo 15. Dice versículo 15, nueva traducción viviente. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. ¿No? La Reina Valera dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. Entonces vemos que Pablo estaba deseoso, ansioso de anunciar el Evangelio y servir a aquellos que estaban en Roma. Él estaba dispuesto a predicar a los gentiles inconversos en el gran imperio romano. Entonces, pues esto implica la evangelización de los gentiles que vivían en Roma y comprende también a los creyentes romanos a quienes les detalla la doctrina de la justificación en esta misma carta, porque debemos entender que el Evangelio como mensaje doctrinal es también de enseñanza y edificación para los creyentes, a pesar de haber escuchado y puesto la fe en la buena noticia. Dice en el versículo 15 que estáis en Roma, dice la Reina Valera, ¿no? Que estáis en Roma. Irónicamente, pues, en el misterio de la ironía de Dios, cuando Pablo finalmente llegó a Roma, ¿cómo llegó? Llegó como un prisionero naufragado. Pablo oró varias veces al Señor para ir a Roma y Dios lo llevó, no como él quiso. Pablo llegó como un embajador en cadenas, llegó como un prisionero. Vamos ahora con los dos últimos versículos de esta enseñanza, versículos 16 y 17. Acá vamos a ver por la explicación de Pablo tocante al Evangelio, ¿no? En estos dos versículos 16 y 17, estos dos versículos cristalizan la tesis de todo el libro en cuanto al Evangelio de Jesucristo, la cual Pablo desarrollará y explicará en los capítulos que siguen. Versículo 16. Vamos a ver acá lo que es el Evangelio. Versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿No? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo había sido apresado en Filipos. Miren, el apóstol Pablo había sido apresado en Filipos, lo sacaron de Tesalónica, lo enviaron fuera de Berea. ¿Qué más? Lo descolgaron en un canasto grande y lo bajaron por el muro que rodea la ciudad para que no lo mataran en Damasco. Se burlaron de él en Atenas. Fue considerado como un tonto, como un estúpido en Corinto. Fue acusado de blasfemia en Jerusalén. Fue apedreado y dejado por muerto en Listra, que pertenecía a Galacia. ¿No? A pesar de todo eso, ¿no? Pablo no decayó. Pablo siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma, el cual era el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Entonces, aquí aprendemos que ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. Nada de lo que le pasó a Pablo pudo disminuir su valor por seguir predicando el Evangelio, y no se avergonzaba de eso, ¿no? En una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían pues haberse sentido avergonzados por un Evangelio centrado en un Salvador judío, crucificado y aceptado por personas de la menor clase, pero Pablo no estaba avergonzado de eso. Entonces Pablo no rehúsa proclamar públicamente su compromiso con Cristo. Para los romanos, este era pues un mensaje vergonzoso, ¿no? El Evangelio proclamaba a un crucificado, odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos.
seguimos estudiando este versículo. Dice, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. A pesar de todo su poder, los romanos, o el imperio romano, como todos los hombres, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Entonces, aunque el mensaje sonara como una locura para algunos, el Evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del ser humano y darle una vida nueva. Solo el poder de Dios puede traspasar cualquier naturaleza pecaminosa y darte una vida nueva, como sucedió con aquellas personas que Dios eligió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? El ser humano no tiene que darle permiso para que Dios haga con él lo que él quiere, como quiere, a la hora que quiere y para lo que quiere. Dios salva a quien quiere. Todos estamos destinados a la condenación eterna por nuestros pecados, ¿no? Pecamos con nuestras intenciones, palabras, hechos, miradas, acciones. Ofendemos todos los días a un Dios santo y justo. Y como consecuencia estamos destinados a la condenación eterna, estamos bajo la ira de Dios. Pero solamente la intervención del Dios invisible, del Dios todopoderoso, del Dios santo, del Dios soberano, solamente por su intervención podemos ser salvos. Por su gracia, Él envía su Espíritu Santo a nosotros, nos regenera, nos bautiza en Cristo, nos sumerge en Cristo, nos sella con su Espíritu Santo, nos declara propiedad de Él, nos perdona los pecados, Él nos santifica, Él nos aparta para uso exclusivo de Él. El ser humano no tiene que darle permiso a Dios para que Él haga lo que quiera en cada uno de nosotros. Bueno, entonces, el poder del Evangelio proviene de Dios y solo a Él le pertenece. El Evangelio es un mensaje que proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. El Evangelio revela la fuerza divina que salva al pecador. El poder del Evangelio salva. En el pasado, el poder del Evangelio nos salvó ya en el pasado de la culpa, del pecado, por la justificación. Dios nos justifica, el único que nos justifica. En el presente también nos salva del poder del pecado por la santificación. Él también nos santifica. Y en el futuro también nos salva de la presencia del pecado por la glorificación, cuando tendremos cuerpos glorificados. Ya no habrá pecado. Entonces el Evangelio revela la fuerza divina que salva al pecador. El Evangelio nos dice cómo Dios, por su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Este poder es ofrecido por igual a judíos y a griegos. Continuamos con este mismo versículo 16, dice, para salvación. Esta palabra clave tiene el significado básico de liberación o rescate, ¿no? Entonces, el poder del Evangelio libra a las personas de la ira de Dios, los libra de la perdición, los libra de la ignorancia espiritual voluntaria, los libra de la esclavitud del pecado, los libra de las tinieblas de la religión falsa. ¿Qué más? La rescata del castigo definitivo por su pecado, es decir, de la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Continuamos. A todo aquel que cree. Creer pues significa confiar, apoyarse en o tener fe en, ¿no? Entonces, aplicado al concepto de salvación, este término ocurre por lo general en el tiempo presente, porque dice
al que cree. Entonces, lo cual recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico que sucede una vez, no, sino es una condición perseverante y continua. La verdadera fe que salva es sobrenatural, un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en nuestra mente. ¿Para qué? Para ponerla en el Evangelio. Y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de justicia verdadera. La fe salvadora consiste en que la mente entiende el Evangelio, en que la persona manifiesta emocionalmente tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. La fe salvadora consiste también en que el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. Entonces, la fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. El objetivo de las buenas nuevas, o de la buena nueva, es proveer salvación a todo aquel que cree. El requisito único estipulado por Dios para que cualquier pecador sea salvo es la fe personal en Cristo. Esta fe no es aceptar de manera intelectual, ¿no? Sino una entrega de tu vida a Cristo. La salvación la causa la gracia y el medio es la fe. Dice este versículo 16, al judío primeramente, ¿no? Sabemos que Dios escogió a Israel para que fuera su nación y testigo personal, por lo cual le dio privilegios especiales, ¿no? El ministerio de Cristo se dirigió primero a Israel, y fue de Israel que la salvación habría de venir al mundo entero. Entonces Dios ha querido usar a los judíos para dar al mundo la revelación escrita de su palabra. Y esa convicción llevó a Pablo a predicar el Evangelio a sus compatriotas cuando llegaba a cualquier ciudad. El judío también es primero en lo que respecta al juicio de Dios, ¿no? Está en Romanos capítulo 2. ¿Por qué? Porque todo privilegio trae una responsabilidad. Entonces este es el patrón, ¿no? Este es el patrón de la difusión del Evangelio, demostrado tanto por el ministerio de Jesús como por el ministerio inicial de los discípulos, ¿no? Como dice, el judío primeramente y también el griego. Esto significa pues que el Evangelio debía ir primero al judío étnico y cultural y después al griego cultural. Sabemos que el griego pues no significa un nativo del país de Grecia, ¿no? Sino el griego es aquel que adoptó la cultura, educación griegas. ¿Ya? Un griego era alguien que conocía la cultura y la mentalidad de Grecia. Entonces el Evangelio es un mensaje para todas las personas. Y vamos ya con el versículo 17 para terminar por hoy con esta enseñanza. El Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 17. Dice en la Nueva Traducción Viviente: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Vamos a desglosarlo, ¿no? Dice la justicia de Dios. Aunque se traduce mejor como justicia imputada o atribuida de parte de Dios. Ahora bien, ¿no? El Evangelio revela que con base en la fe y solo en la fe, Dios está dispuesto a imputar
o atribuir su justicia y rectitud a los impíos. La justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a pecadores impíos, ¿no? Puede hacerlo y seguir siendo justo, porque Jesús, como el sustituto sin pecado, ha dado satisfacción a todas las demandas de la justicia divina. La justicia de Dios también se refiere a la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. Los que no son por sí mismos justos son tratados como si fuesen justos, porque Dios los ve en toda la perfección de Cristo. Les es imputada, les es atribuida justicia a cuenta de ellos. Entonces se refiere de manera especial a su manera de justificar a los pecadores por medio de la fe, ¿no? Pablo se refiere aquí a la justicia imputada, ¿no? Es la justicia de Dios que se otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos justificados. Debemos entender esto, ¿no? El Evangelio pone de manifiesto la base sobre la cual Dios puede declarar justo y recibir al pecador en una posición perfecta. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo son, sin lugar a dudas, esa base. Recuerden, el Evangelio es esto: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pueden encontrarlo en Hechos capítulo 2, lean todo el capítulo de Hechos, capítulo 2, Pedro dando su primer mensaje. Más adelante, Hechos capítulo 17, también Pablo ahí en Atenas, hablando también de esto. Y también Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Ahí también dice que la buena noticia, el Evangelio trata de esto: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Debemos entender ese Evangelio, entenderlo, comprenderlo, para enseñarle también a otros. Porque si no lo entendemos nosotros, ¿qué vamos a enseñar? Si no entendemos el Evangelio, si nos creemos cristianos porque hemos escuchado un mensaje motivacional, un mensaje motivador, un mensaje emocionalista, un mensaje de prosperidad, posiblemente no seamos creyentes. Lo único que salva es el Evangelio y trata de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso tenemos que aprenderlo y enseñarlo también. Porque si enseñamos otras cosas a los impíos, tenemos que enseñarle esto, el Evangelio. Si les hablamos de otra cosa, posiblemente no sean, no, Dios posiblemente no sean salvos. Pero el Evangelio trata de esto. Bueno, entonces la justicia de Dios se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base a ella. Vamos a aprender sobre esto, ¿no? Dice, número 1, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo en la cruz al ocupar su lugar. Recuerden, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo en la cruz al ocupar su lugar. Está en 1 Pedro capítulo 3. Número 2, dice, Cristo canceló, Cristo pagó la pena del pecado y las demandas divinas sobre el pecador, ofreciéndose a Dios como sacrificio expiatorio. Está en 2 Corintios capítulo 5. Y número 3, Cristo resucitó para ser base de justificación. Lo pueden leer en Romanos capítulo 4. Usualmente siempre doy el libro y el capítulo, ¿no? No doy los versículos para que ustedes también lean todo ese capítulo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, continuamos con la enseñanza. Dice, se revela. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. El Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado y la pena es la muerte eterna. Pero luego oímos que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. Envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, pagando completamente la pena.
Ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, entonces Dios puede, con justicia, salvar a todos los que se acogen a la obra de Cristo. Por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Por fe y para fe. También puede ser que Pablo quisiera señalar que la justicia de Dios se basa por completo en la fe, de principio a fin. ¿No? La expresión literal es de fe en fe. Puede significar por fe del comienzo hasta el final. ¿No? La justicia de Dios no se imputa, no se atribuye sobre la base de las obras, ni se pone a disposición de aquellos que tratan de ganarla, ni de merecerla. No, se revela sobre el principio de la sola fe. Entonces esto concuerda perfectamente con el decreto divino en Habacuc, capítulo 2, ¿no? Donde dice, el justo por la fe vivirá. Lo que puede comprenderse también como los justificados por la fe vivirán, ¿no? Los justificados por la fe vivirán. Aquí lo que Pablo desea destacar, evidentemente, pues, es el hecho de que la justicia aludida en este pasaje es imposible de obtener por méritos humanos. La justicia de Dios no puede ser alcanzada en base a mérito alguno, sino por medio de la fe. Recuerden, solamente por medio de la fe. La salvación la causa la gracia por medio de la fe. Entonces, el Evangelio llama al hombre a creer, esto es, por el principio de la fe. Es un mensaje eficaz solo para los que creen. Dice, como está escrito, ya vimos acá que Pablo cita, pues, ¿no? Pablo cita al profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2. La doctrina de la justificación por la fe no es sólo del Nuevo Testamento, sino que también tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos ahí en Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 62, en Salmo capítulo 85. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aquí Pablo se propone demostrar que el método de Dios siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la gracia y con base en nada más que la fe. Dios estableció a Abraham como un modelo de vivir la fe. Y por eso, pues, lo llama el Padre de todos los que creen. Eso está en Romanos capítulo 4. En otro lugar, Pablo usa la misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios si no es solo por la fe, como está en Gálatas capítulo 3, y que la fe verdadera se demuestra con acciones. Esta expresión, ¿no?, hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Y esa perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos. Esa fe, esa confianza en Cristo Jesús se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados, que son declarados justos. Ellos no solamente son salvos por fe, sino que ellos también viven por fe, ¿no? Debe tenerse bien claro que la doctrina de la justificación por la fe no nace en el Nuevo Testamento, sino que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Dios declaró a Abraham justo por la fe. Está en Génesis capítulo 15. Entonces la fe es el modo de obtener la justificación.
pero también la vida del justo debe ser vivida por fe. La fe nos hace dependientes de Dios, ¿no? Quien es salvo por gracia mediante la fe, ha de vivir una vida de fe. La fe salvadora que viene de arriba demanda una entrega cotidiana al Señor y descanso perfecto en Él. La fe sobrenatural, la fe que viene de Dios, la fe que nos hace nacer de nuevo, nos hace poner la mirada solamente en Cristo, que toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones están rendidas al Señor Jesucristo. Esa es la fe salvadora, que toda nuestra vida debe estar rendida al Señor Jesucristo. Bueno, mis estimados oyentes, esa fue la enseñanza de hoy. Les insto, así como le dije hace un momento, que abran también, ¿no? Que abran en sus casas, que abran ahí hagan. A ver, al impío se le predica el Evangelio, la buena noticia, que trata sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿no? Ese es el Evangelio. Y luego, después de eso, se los lleva, pues, a la casa, como hacían acá en Romanos 1, hemos aprendido, ¿no? Que habían varias casas, escucharon el Evangelio allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, regresaron a su casa, a Roma, y establecieron iglesias en sus casas. Eso también les insto a que también enseñen la Biblia en sus casas, también de forma expositiva, libro por libro, versículo por versículo, para que los que han sido salvos, ¿no? alcancen la madurez espiritual, y que ellos también hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Esa es la idea, que hagan también el trabajo que nosotros hacemos, que salgan también a evangelizar a las calles, a los parques, mercados, a donde Dios nos envíe, y luego también llevarlo ya a un lugar para darle las enseñanzas, la predicación expositiva de libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que esas personas sean maduras, aprendan las enseñanzas bíblicas. De esta manera, haciendo predicación expositiva, no hay manera de manipularlos, no hay manera de engañarles, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la enseñanza de hoy. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Dios, gracias por esta noche, Señor amado. Le damos la gloria a usted, le rendimos nuestra vida a usted nada más, Señor. Que toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto esté rendido a usted nada más, amantísimo Dios. Hoy día hemos aprendido, Señor, que su Evangelio, Señor, que el Evangelio, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder suyo para traspasar cualquier naturaleza humana, cualquier naturaleza pecadora, ¿no? Sea de cualquier nivel socioeconómico o cultural. Usted, Señor, con su inmenso poder traspasa cualquier naturaleza y le da una vida nueva, lo regenera, le perdona los pecados, lo santifica, lo hace un hombre nuevo, va a ser un poema de ese ser, de esa persona. Y eso es lo que queremos siempre, Señor, que usted siempre ponga en nosotros esa pasión por la evangelización, que salgamos a cualquier lugar. Nos encontramos acá en Lima, Perú. Estamos acá con otros pastores también. Somos un grupo de personas. Hay pastores también que estamos también así de esta manera trabajando en las casas. Estamos trabajando en casas, en hogares. Salimos a las calles, a las plazas, a mercados, a donde Dios nos lleve, proclamando la buena noticia, predicando el Evangelio a los impíos inmorales de Romanos capítulo 1, y a los impíos también, a los impíos moralistas, religiosos, legalistas de Romanos capítulo 2, porque también
porque ellos también necesitan escuchar el Evangelio, la buena noticia. Y eso hacemos, Señor amado, proclamando en las calles, en los parques, en las plazas, en cualquier lugar. Incluso dentro de las iglesias también he predicado también el Evangelio a personas que están ya en una iglesia. Porque muchas personas que están en la iglesia por diferentes motivos, pero lo único que les va a dar salvación es tu Evangelio, que trata sobre la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo amado Jesucristo, que Él está vivo. Y luego llevarlos a otro lugar y ahí enseñarles, Señor amado. Eso les insta también, Señor, a los oyentes también, Señor amado. Ponles ese querer, ese sentir también, bendito Señor, para que ellos también hagan eso lo mismo, predicando el Evangelio y también enseñando en casas, que abran sus casas, sus salas, sus salones, sean pequeños o grandes, sus cocheras, donde ellos gusten, que también ahí den la enseñanza bíblica, amado Señor. O que también nos contacten a nosotros, bendito Señor, para que también les guiemos. Porque acá hay un grupo también de pastores que hacemos ese trabajo en las casas y en las calles también, evangelizando a los impíos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por esta enseñanza, bendito Señor. Cuida a cada oyente, que siempre, aquel que nos ha escuchado y aquel que es todavía no incrédulo, que sea usted, amantísimo Señor, dándole esa salvación, y aquella persona que ya es salvo, que ya es creyente, amado Señor, que usted también siga dándole crecimiento espiritual día tras día. Gracias, Padre, por esta hora, por este tiempo en el cual hemos dado tu enseñanza, y que usted también nos permita continuar la siguiente clase y continuar con los diferentes libros, y que podamos enseñar todos los libros de tapa a tapa, Señor, todos los libros, amantísimo Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.